Continuamos con la secuencia de los ejercicios de cálculo del límite de funciones trigonométricas. En este caso vamos al video número 2, el ejercicio 3, 4 y 5. Ya vimos el primer video, dos ejemplos de cálculo del límite de funciones trigonométricas. Vamos a ir variando las condiciones para determinar los cálculos de los límites con otras condiciones, o sea, ir viendo los recursos que el alumno va a ir adquiriendo para el cálculo del límite. Comenzamos por el primero, número 3. Para calcular el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre 5x, va a recordar primeramente que existen dos límites fundamentales, ya lo vimos en el video, que el alumno debe reconocer. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, que es igual a 1, y el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x, que es igual a 0. Recuerden, lo explicamos. El límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1 o viceversa. Puedo encontrarme x sobre seno de x. Es lo mismo. El límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x que de x sobre seno de x. Ambos tienden a 1. En el caso número 2, idénticamente. Cuando tiende a 0, el límite de 1 menos coseno sobre x va a ser igual a 0 y también va a ser 0 cuando es coseno de x menos 1. O sea, puedo invertir el numerador. En ambos casos va a ser igual a 0. Recuerden, habíamos planteado que al menos estos dos límites fundamentales debo conocer. ¿Por qué razón? Porque generalmente en el proceso de los cálculos límites, cuando se trata de trigonometría, las transformaciones que se hacen se llevan siempre o bien a la función seno o bien a la función coseno. O sea, conociendo estas dos, tenemos casi resueltos los problemas. Vamos entonces a comenzar a ver el primero. Y recordamos, el primer paso que se hace para el cálculo de un límite cuando tiende a un punto es evaluar el límite en el punto. Porque si logramos que ese cálculo nos dé un valor real, entonces ese valor es el valor del límite de la función en el punto. Y terminamos el proceso. Evalúo seno, en este caso x tiende a 0, sobre 5 por x, que sería 0. Y nos quedaría seno de 0 es 0 y 5 por 0 es 0. Nos ha dado una forma indeterminada. Por lo tanto, nos está indicando que no puedo calcular este límite directamente evaluando en el punto al cual tiende el límite. Debemos hacer algún tipo de transformación en esta expresión para poder calcular su límite. Vamos a ver qué tenemos con respecto a lo que conocemos. Conozco que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1. ¿Qué pasa? Que el argumento o el ángulo del seno debe coincidir con el denominador, x y x. Y aquí no coincide. Aquí el ángulo es x y el denominador es 5x, que sería 5 por x. ¿Qué debo lograr? Que el argumento del seno sea igual al denominador. O los dos sean x o los dos sean 5x. Una de las dos variantes. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo decir, este 5 está multiplicando la x. No tiene que ver absolutamente nada con el argumento del seno. Por lo tanto, yo puedo este 5 separarlo en 5 por x. Por lo tanto, podría este 5 extraerlo del denominador y escribir entonces esta función de esta forma. Límite cuando x tiende a 0 está en el denominador de 1/5, sería 1 sobre 5, que multiplica a seno de x sobre x. Y estoy diciendo lo mismo, 1 por seno de x sobre 5 por x. Y de esta forma garantizo llevarlo a la forma que me conviene, que es la forma del cálculo del límite que conozco cuando tiende a 0 de seno de x sobre x. Y por las propiedades de los límites podría separar en dos límites. Límite cuando x tiende a 0 de la constante 1/5 por el límite cuando x tiende a 0 del otro factor, que sería seno de x sobre x. Y ya estamos en condiciones de hacer los cálculos. Límite cuando x tiende a 0 de un número, una constante, recordamos, es la propia constante, por el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, lo hicimos coincidir con el caso conocido y esto es igual a 1. Por lo tanto, 1/5 por 1 me daría 1/5
y hemos calculado mediante este proceso el valor del límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre 5x. Este es el ejemplo de cómo proceder en los casos que se presente esta variante. Vamos al número 4. De igual forma, recuerdo, vamos a evaluar primeramente la función en el punto para ver si obtenemos un valor. Nos quedaría x tiende a 0, sería 3 menos 3 por el coseno de 0 sobre 0. Hemos sustituido la x por 0, que es el valor al cual tiene el límite. Y esto nos daría 3 menos 3 coseno de 0 es 1 sobre 3. Nos quedaría por aquí 3 menos 3 sería 0. Disculpen, 3 menos 3 sería 0. Y 0 sobre 0 obtenemos la forma la forma indeterminada. Por lo tanto, hemos llegado al mismo resultado que el primero, una forma determinada. O sea, no puedo calcular el límite de esta función evaluándola directamente. Por lo tanto, debo hacer algún tipo de transformación para poder calcular su límite. ¿Qué tipo de transformación podemos hacer? Le estamos dando los elementos, las herramientas para los cálculos de los límites. Recuerden que no siempre se hace igual. En este caso, en el primero, el número 3, hicimos una extracción del factor denominador para poder separarlo de los límites. En este caso no puedo hacerlo. Tengo el argumento igual que el denominador, o sea, esta expresión se me está asemejando a la segunda. 1 menos coseno de x sobre x. Hay que saber siempre a qué se asemeja la expresión. Vamos a tratar de transformar esta expresión. ¿Qué podemos hacer en este caso para calcular este límite? Si nos fijamos en el numerador, matemáticamente existe un factor común, porque precisamente el factor común en este caso sería 3. O sea, 3 y 3 coseno de x son divisibles por 3. O sea, yo podría sacar un factor común en este numerador y me daría 3 entre 3 a 1 menos 3 coseno de x sobre 3 entre 3 me daría coseno de x. Bueno, vamos a revisar. 3 por 1, 3, y 3 por menos coseno de x, 3 coseno de x. Sencillamente, lo que hemos hecho es sacar un factor común, que es 3. Y ya vemos que nos va quedando algo conocido. Este 3 está multiplicando, y es una constante. Por lo tanto, podría extraerlo. Es decir, límite cuando x tiende a 0 de esa constante que aparece en el numerador por el límite cuando x tiende a 0 de la expresión que me queda, 1 menos coseno de x sobre x. Y entonces podría calcular los límites por separado. Límite cuando x tiende a 0 de la constante es la propia constante, y este límite cuando tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x es 0. Por lo tanto, 3 por 0 es 0. Quiere decir que el límite de esta función tiende al valor 0. En este caso, lo que vamos a sacar un factor común en la función. Déjame decirle, todo lo que conocemos de factorización, x2 más bx más c, diferencia cuadrada, factor común, un triángulo perfecto, todos esos casos que conocemos de factorización son aplicables a los cálculos de límites, siempre y cuando se presente. Por lo tanto, es un recurso, un arma que tenemos presente. En este caso, aquí había un factor común, traigo el factor común, y este proceso de factor común me facilita llevar la forma conocida y calcular su límite. Vamos a buscar para resolver el número 5. En el número 5 se presenta el límite cuando x tiende a 0 del producto de dos funciones trigonométricas, coseno de x por tangente de x sobre x. ¿Recuerda? Primero vamos a evaluar a ver si puedo calcular directamente el límite. Evaluando, obtendríamos x tiende a 0, obtendríamos coseno de 0 por tangente de 0 sobre 0. Coseno de 0 es 1. Tangente de 0 es 0. Por lo tanto, me quedaría 1 por 0 es 0, 0 sobre 0, y me dio una forma indeterminada. Por lo tanto, al obtener la forma indeterminada, no puedo determinar directamente el límite
de esta función. No sé cuánto da, no puedo calcularla porque me da una forma determinada. Esto, repito, no quiere decir que no existe el límite de esa expresión. Por lo tanto, debemos trabajar con los conocimientos que tenemos de trigonometría, de factorizaciones, o sea, todos los recursos que tenemos, para ver cómo puedo transformar esta expresión en algo parecido a estas dos expresiones que tenemos de cálculo de límite, a seno de x sobre x con una cero que es 1, o de 1 menos coseno de x sobre x que sería 0. Conocemos por definición la expresión de la tangente. Por lo tanto, vamos a comenzar a transformar esta expresión. Podría escribir límite cuando x tiende a 0 de coseno de x por, y la tangente la puedo desglosar por definición en seno de x sobre coseno de x. Todo esto dividido por x. Y creo que ya se han dado cuenta que aquí esta expresión admite una simplificación. Coseno de x que multiplica a seno de x sobre coseno de x. Este coseno de x sería sobre 1. Por lo tanto, podría simplificar coseno de x y me quedaría simplemente seno de x sobre x. Y hemos llegado directamente a una de las formas conocidas. Límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0, que es igual a 1. Entonces hemos calculado este límite de coseno por tangente sobre x aplicando la definición de la tangente y simplificando las expresiones. Este sería el trabajo para hacer en este tipo de ejercicio. O sea, hemos transformado a partir de que no podemos calcular directamente el límite porque nos da una forma determinada.